académica, como ya en el trabajo es muy importante, en la vida académica pues es pregunta de examen de computación concurrente, de computación distribuida, si van a dar clases, en entrevistas técnicas de cualquier cosa, del doctorado, de la maestría. Esto es muy importante, o sea, es uno de los pilares fundamentales que ustedes tienen que saber como computólogos y, y es muy importante para cuando ustedes estén modelando y estén empezando ahorita en el cómputo concurrente, ¿no? Entonces, básicamente, la diferencia entre el cómputo concurrente, el cómputo paralelo y el cómputo distribuido es la forma en la que se manejan las múltiples tareas que se están ejecutando. Como ya vieron con la maestra, el cómputo concurrente es un, si lo vemos como conjuntos, el cómputo distribuido y el cómputo paralelo son dos subconjuntos del cómputo concurrente. Entonces, son tres áreas de estudio súper diferentes, son tres áreas de estudio súper diferentes, son tres áreas de investigación súper diferentes, pero al final, tanto el cómputo paralelo como el cómputo distribuido son subconjuntos del cómputo concurrente. El cómputo concurrente, acuérdense, ¿qué es el cómputo concurrente? ¿Quién me dice qué es el cómputo concurrente? Es el hecho de permitir que, bueno, como organizador permitido trabajar que varios dispositivos ustedes accedan a la misma recurso. Sí, muy bien, Isaac. Sí, muy bien, Ari. Entonces, el cómputo concurrente, la característica principal del cómputo concurrente es justamente el hecho de manejar cómo se ejecutan múltiples tareas de forma simultánea, pero no necesariamente al mismo tiempo. Nosotros vamos a ver aquí en el curso, y ya lo vieron creo que con la maestra, esta es una anotación, esta de aquí es una anotación que se usa muy seguido cuando nosotros nos estamos refiriendo a cómputo concurrente. Lo que nosotros tenemos aquí son como tres líneas de vida de hilos. Lo que nosotros, estas son como las tres líneas de vida de los hilos. Entonces, si se dan cuenta, los hilos pueden estar ejecutando diferentes tareas de forma simultánea, pero no necesariamente al mismo tiempo. ¿Sí lo ven? Estas dos sí están al mismo tiempo, pero por ejemplo esta de aquí no está al mismo tiempo que estas dos. ¿Sí lo ven? Entonces la clave del cómputo concurrente es el manejo de los recursos, como dice Isaac, el manejo de los recursos de múltiples procesos, múltiples hilos o múltiples usuarios, eh, pero, o sea, múltiples tareas o múltiples recursos, no necesariamente al mismo tiempo. Esa es la idea. La diferencia luego entre el cómputo paralelo y el cómputo distribuido es un poco más fácil. No sé si quién ya llevó de aquí o quién está llevando computación para algoritmos paralelos. ¿Quién está llevando algoritmos paralelos? ¿O quién llevó? ¿Nadie? Bueno, la idea de los algoritmos paralelos es justamente ver los algoritmos para que los procesadores trabajen en diferentes partes que son independientes entre sí, o sea, estas partes en las que están trabajando los procesadores son independientes entre sí sin comunicarse para poder llegar a una solución de un problema. Al final, los tres tipos de cómputos quieren llegar a una solución del problema, ¿sí? La diferencia es que maneja estas excepciones y los accesos a los recursos concurrentes no necesariamente al mismo tiempo. Y estos dos que son subconjuntos, la diferencia entre estos dos es que el cómputo distribuido sí se comunican y el cómputo paralelo no se comunican. Eso es lo que tienen que saber y eso es lo que tienen que aprenderse. En el cómputo distribuido, ustedes van a tener redes de computadoras, de procesadores, de lo que ustedes quieran, conectados entre sí. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito que, que siempre doy de lo que es la computación distribuida. Quien estuvo conmigo en computación distribuida, ¿cuál es el ejemplo más claro del cómputo distribuido? Les dejo una lectura de este tema y todo. ¿Quién me dice?
Bitcoin, ajá, muy bien. El Internet también, sí, el Internet es una parte muy importante, pero Bitcoin es un mega ejemplo de lo que es la computación distribuida. Bitcoin es lo que es justamente por los algoritmos, está basado meramente en computación distribuida. Y Bitcoin lo que hace es que comunica todos los servidores y todos los clientes, porque acuérdense que Bitcoin está basado en el modelo peer-to-peer. Entonces todos los servidores que están en Bitcoin se conectan entre sí para llegar a una conclusión y para empezar a hacer todas las transacciones que tienen que hacer. Computación distribuida es conectarse entre sí. Cuando ustedes van a conectar procesadores entre sí, eso es computación distribuida. Si ustedes no van a conectar algo, si ustedes quieren resolver un problema, y ustedes tienen un algoritmo de forma tal que puedan dividir esa tarea en subtareas independientes para que cada procesador lo haga y se regrese el resultado de cada uno para al final, con el resultado de todos los procesadores, juntar una solución y no se comunican entre ellos, eso es paralelo, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, la diferencia entre paralelo y distribuida es la comunicación que tienen en cómo resuelven los problemas. ¿Sí lo ven hasta acá? Muy bien. ¿Los demás? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, básicamente eso es lo que tienen que saber de computación concurrente, computación paralela y computación distribuida cuando ustedes estén modelando algo. Entonces, bueno, ya esa es una pregunta de su tarea. Entonces, lo que se tienen que acordar cuando ustedes estén resolviendo esa parte de su tarea es la comunicación. La diferencia clave entre paralelo y distribuido es la comunicación y la distribución de los servidores, ¿sí? En computación paralela, los servidores o los procesadores pueden estar en una misma máquina, pueden estar en un mismo servidor, pueden estar en un mismo conjunto de procesadores, pero en computación distribuida lo que nosotros queremos es que estén geográficamente distribuidas. Entonces esas son las dos características claves que tienen que argumentar en su tarea para cuando, para cuando estén haciendo ese ejercicio y en general cuando estén modelando las cosas. Entonces, lo que hace la computación concurrente, lo que nosotros vamos a estudiar en computación concurrente es la idea de manejar que accedan a esta sección crítica, a una sección crítica o a un mismo recurso, varios procesadores o varios usuarios al mismo tiempo. Si nosotros no hacemos, o sea, si nosotros no manejamos esas excepciones, como con los algoritmos que vamos a aprender o con las listas y los snapshots que vamos a aprender, los algoritmos de consenso, vamos a tener algo así. Cuando ustedes tienen un contador concurrente, sin que ustedes le pongan un candado, lo que van a tener es que se van a amontonar todos los hilos, todos los procesos y todos los usuarios para acceder a una misma sección crítica. Y cuando esto pasa, van a tener inconsistencias en los datos. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay muchas personas tratando de, esperen, aquí hay muchas personas tratando de acceder al mismo recurso al mismo tiempo. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que está pasando acá, lo que lee el programa es que está pasando una sola persona y eso que va a generar inconsistencias en los datos. Porque si lee que solo está pasando un dato cuando ustedes están mandando 10, eso les va a generar inconsistencias en los datos porque realmente lo que ustedes tienen es 10 registros menos de lo que está pasando. ¿Sí lo ven más o menos? Sí saben, ¿qué es la sección crítica? ¿Quién me dice qué se imaginan por sección crítica? ¿Qué se imaginan cuando hablamos de sección crítica en un código?
por ejemplo, sería, por ejemplo, trasladándolo a una situación bancaria donde se hacen las transacciones, ¿no? O sea, sería el saldo de autorizo transacciones, retirar dinero, ingresar dinero. Muy bien, sí, muy bien, Hugo. Entonces, básicamente, los accesos, todos los accesos que ustedes tengan a un recurso que, muy bien, sí, que no puede ser ejecutado por más de un proceso, pero no puede ser ejecutado por más de un proceso porque es un tipo de puerta a una base de datos o a una transacción, como dice Hugo, por ejemplo, en computación distribuida, que es fundamental para que ustedes mantengan la integridad de su código. Hay muchas partes en su código donde ustedes sí pueden dejar que algo sea ejecutado por más de un proceso porque realmente no les va a importar la inconsistencia en ese tipo de datos o, o tienen tantos datos que poner un candado en esa parte y tienen tanta concurrencia que poner un candado en esa parte para que entre uno a la vez sería en complejidad computacional muy costoso. Entonces, cuando ustedes tienen una puerta a algo que es fundamental para mantener la integridad de su código, esa es una sección crítica. La sección crítica es básicamente una puerta. Es lo que dice, o sea, básicamente es lo que viene en esta imagen. Es una puerta para acceder a una base de datos. Siempre, casi siempre, en la mayoría de los casos, es una puerta para acceder a una base de datos. Es un acceso a una base de datos, es un endpoint a una base de datos, es el manejo de transacciones o el manejo de ediciones en la base de datos. Siempre, todo, casi siempre se trata de las bases de datos. Entonces, por eso es muy importante que cuiden los accesos. Por ejemplo, ¿en qué caso a ustedes no les importaría tener inconsistencias en los datos? Porque sí existen. ¿En qué casos a ustedes no les importaría? Por ejemplo, si piensan en Amazon o en Spotify, Amazon y Spotify utilizan computación distribuida, utilizan computación concurrente y utilizan computación paralela, pero no tienen candados en todas las secciones y todos los accesos porque eso sería costosísimo y eso haría que todo el desarrollo fuera mucho más lento. Entonces, ¿qué partes no les importa que tengan inconsistencias en sus datos? ¿Quién me dice más o menos una idea? Si ustedes fueran Amazon, ¿qué no les importaría que tuvieran inconsistencias en sus datos? ¿No? Bueno, Amazon lo que hace, la lógica en esa parte de Amazon, y es lo que hace que Amazon sea tan rápido, es que Amazon no le importa no cuenta el número de clics que se hace un usuario o varios usuarios a un mismo producto. Ven que aparece a veces el Amazon, o sea, el historial de los pedidos. El historial de los pedidos puede ser, pero ese sí es importante porque si no entran en inconsistencias en los datos. Pero sí, por ahí va. Lo que hace Amazon es que el historial de todos los clics que ustedes hacen a un producto, si lo hacen al mismo tiempo que otra persona, realmente no le importa la consistencia o inconsistencia en esta parte, porque al final Amazon tiene muchísimos datos, tiene muchísimos clientes que van a darle clic a un producto si ese producto es bueno y por probabilidad esa parte no les interesa ni ponerle un candado, ni hacerlo sección crítica, ni mantener la consistencia en los datos. Y si se dan cuenta, no es un pilar fundamental para que Amazon mantenga lo que da Amazon. ¿Sí lo ven? Amazon lo que da es que te entrega los productos. Entonces, el tener inconsistencias en la venta, el reembolso o el historial, eso sería fundamental. Pero clics de aquí para allá realmente no le importa. Sí, Hugo, ¿qué pasó? Entonces, trasladándolo, por ejemplo, a Spotify,
podríamos decir que un ejemplo sería, por ejemplo, digamos, Bruno Mars lanza una canción. Ajá, Entonces, digamos, varias personas vamos a ver el perfil de Bruno Mars, a ver qué canción lanzó, pero no ajá, la estamos reproduciendo ni nada, no estamos iniciando sesión. Entonces ajá. sería un ejemplo análogo al de Amazon, ¿no? Sería análogo, sí, pero no sé cómo lo maneje Spotify. Sé cómo lo maneja Amazon por por un paper que salió, pero Spotify no sé cómo lo maneje. Depende de la importancia que le den a esos clics, pero por probabilidad, o sea, por la probabilidad que haría, por ejemplo, un actuario o un matemático, si les daría que realmente manejar esa excepción o manejar esa parte sería mucho más costoso y no les daría información extra. ¿Sí lo ven? ¿Sí, Hugo? Sí, Pip. Ajá. Entonces, hay partes, sí existen partes en las que ustedes no necesitan hacer una sección crítica. Por eso se llama sección crítica, porque es algo que ustedes no pueden permitir inconsistencias. Aunque, por ejemplo, imagínense que un banco diga, oye, yo tengo ya una tendencia de que todos mis clientes hacen en promedio una transacción al mes de 100 pesos, ¿no? Entonces el banco dice, bueno, entonces a mí no me importa la consistencia en los datos de la transacción porque el promedio es de una transacción de 100 pesos al mes por cliente. El problema es que eso sí afecta la integridad de lo que es un banco, ¿no? Porque si ustedes llegan y hacen una transacción por 1,000 pesos, el banco no, cada cosa que tenga views como YouTube, sí necesita una sección crítica. Sí, dependiendo de qué tanta importancia y qué tanta probabilidad lo des. Por ejemplo, estuvimos desarrollando un proyecto donde al inicio también era una parte de views y era un tipo de tienda electrónica en la empresa en la que trabajo. Y al inicio, como iba a ser un lanzamiento pequeño, nosotros sí nos importaba contar todos los views. Entonces eso era una sección crítica, porque realmente cuando tenemos datos muy pequeños, nos importa cada views que tenemos. ¿Sí lo ven? Pero cuando este lanzamiento crezca, entonces le quitan la sección crítica a esa parte porque realmente no les importa si tiene un view más que un view menos. ¿Sí lo ven? Con que ustedes van a tener más o menos un rango de más menos, lo van a calcular más menos 10, más menos 100. Entonces, si a ustedes no les importa, si tienen números tan grandes para que no les importe este rango, entonces dicen, oye, no lo vale computacionalmente, déjalo y hacemos más rápido. Y el hacerlo más rápido mejora la experiencia del usuario. ¿Sí lo ven? Entonces, no todo en computación concurrente es una sección crítica. Al inicio, cuando nosotros vamos empezando, si no nos explican esto, nosotros programamos todo como si fuera una sección crítica. Y eso termina haciendo que nuestro programa sea súper lento, pero súper lento. Entonces esa es la clave y ese es el truco, el secreto para hacer y programar buena computación concurrente. Tienen que saber dónde está su sección crítica. No todo es una sección crítica. Solo la sección crítica solo es lo que le da integridad a lo que es su programa. ¿Sí, más o menos? Sí, Pip. Muy bien. ¿Los demás? Muy bien. Bien hecho. Muy bien. Déjenme ir por el cargador de mi iPad y regreso. Denme 2 minutos. Toparse con secciones críticas cuando ustedes estén programando en computación concurrente. Las secciones críticas son una parte fundamental de el cómputo concurrente. Entonces no se les voy a olvidar. ¿Va? Uy. Sección crítica. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿O todo bien?
¿Todo bien? Muy bien. Si tienen dudas, me regreso, de verdad, porque al final ustedes van a ser personas muy importantes y van a tener proyectos muy importantes. Y cuando ustedes estén en proyectos muy importantes, a ustedes los van a mandar a hacer el levantamiento de requerimientos, ¿no? Con el cliente. Y si ustedes no aprenden a preguntar todo lo que necesitan saber, van a tener van a tener problemas cuando estén haciendo los proyectos, el presupuesto, el diseño, el desarrollo. Entonces, si tienen alguna pregunta, aunque sea del mismo tema, pero enfocado a otra cosa, lo que sea, me regreso, ¿va? Tómenlo como una práctica para preguntar todo lo que puedan para cuando salgan a trabajar ya sepan qué preguntas hacer y no se les vaya a complicar nada de lo que tengan que hacer en su trabajo, ni en sus levantamientos, ni nada, ¿sí? Entonces, cualquier cosa me regreso. Vamos a empezar con ya ejercicios de la ley de Amdahl. Este es muy similar a su tarea y después vamos a revisar el de su tarea, ¿sí? La ley de Amdahl, ¿qué les dice? ¿Qué les dice la ley de Amdahl? ¿Cuál es la aceleración que se le puede dar? O bueno, ¿qué tanto se puede acelerar un proceso dependiendo de qué tanto de este es paralizable? Muy bien, sí, sí, sí. Ese es el pilar que les dice la ley de Amdahl y básicamente las, las derivaciones para lo que sirve la ley de Amdahl es para saber cuántos núcleos necesitan para hacerlo, para acelerarlo a X velocidad, o cuántos procesadores necesitan, cuántos servidores necesitan, o cuál es el máximo o el mínimo que necesitan tener. ¿Y esto por qué es importante? Esto es muy importante para cuando ustedes estén trabajando, porque al final, cuando ustedes estén decidiendo sobre los servidores o los procesadores, van a tener que calcular esto mismo que estamos haciendo aquí. Esto mismo, así como lo estamos haciendo, lo van a tener que calcular allá afuera. Entonces, ahí les va. Una empresa de procesamiento de imágenes está desarrollando un software para mejorar la calidad de imágenes digitales. El software aplica una serie de filtros y transformaciones que toman un tiempo de ejecución secuencial de 5K segundos. Entonces, 5K segundos, ¿no? Donde K es el número de píxeles en la imagen. Supongamos que este problema es 70% paralelizable y que la empresa dispone de 10 núcleos de procesamiento en su servidor. ¿Cuál es el tamaño máximo de la entrada que se puede procesar en un minuto? Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos aquí? ¿Qué datos tenemos aquí, jóvenes? La cantidad de trabajo paralelizable con respecto a la cantidad de trabajo secuencial. Ajá, muy bien, sí, muy bien, Hugo, y muy bien, Ángel, sí. Los Ujú. hilos, la Sí, cantidad de hilos. sí, ¿y qué más? Y tenemos una El tiempo total, 1 minuto. Muy bien, bien hecho, Roberto. Esa parte es muy importante porque un minuto, vamos a ponerlo acá, ¿no? Un minuto equivale a 60 segundos. ¿Por qué lo queremos en segundos? ¿Por qué lo queremos en segundos? porque tenemos nuestra cota que es 5K segundos. Muy bien, sí. Entonces, para trabajar con las mismas unidades, muy bien, Isaac, sí. Entonces tenemos que trabajar con las mismas unidades para poder operar. Entonces pasamos de 1 minuto a 60 segundos. Lo primero que vamos a hacer, si se dan cuenta, es calcular el speed up. ¿Por qué vamos a calcular primero el speed up? 32K, es 5K segundos. Ah, ajá, sí, muy bien. Sí es 32. Pero ahí va.
Vamos a hacerlo paso por paso, pero sí, muy bien. Básicamente, primero tenemos que calcular el speed up. ¿Sí lo ven? ¿Por qué tenemos que calcular el speed up? Sí, muy bien. Primero queremos saber qué tanto podemos acelerar el proceso para después poder saber cuál es nuestra K máxima, cuál es nuestra cota máxima. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos todo para calcular el speed up. Tenemos 1 sobre 1 menos P, que es 0.7, más P sobre N, que es 0.7 entre 10, ¿no? ¿Y eso cuánto da? ¿Eso cuánto da? ¿Quién me dice? 0.07. Ajá, 0.07. Y al final lo que tiene es 0.37, que justamente ¿cuánto es? 2.7, ¿no? Entonces, el speed up es 2.7. ¿Qué significa esto? Que con el trabajo que tenemos, con la potencia computacional que tenemos, con los 10 núcleos que tenemos, nosotros podemos acelerarlo hasta 2.7 veces. ¿Sí lo ven? Entonces nuestra aceleración sería de 2.7. ¿Qué significa esto? Que va a ser con lo que tenemos, va a ser casi 3 veces más rápido que si lo hiciéramos secuencial. ¿Sí? ¿Todos? ¿Los demás? Muy bien, Ángel. Muy bien, Isaac. Ok, muy bien, Rodrigo. Perfecto. Entonces, ya que tenemos el speed up, ahí les va. Tenemos que al final calcular nuestra K, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos ahorita es que tenemos un tiempo X y nosotros tenemos 5K segundos sobre nuestra aceleración. ¿Sí lo ven? Entonces, porque acuérdense que es una ejecución secuencial. 5K segundos es lo que tenemos en nuestra ejecución secuencial. Entonces, lo que tenemos con nuestros 10 núcleos es 5K segundos entre 2.7, porque va a ser 2.7 veces más rápido, ¿sí? Entonces hacemos esto porque por el speed up esto es 2.7 veces más rápido que secuencial, en teoría por la ley de Amdahl. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? Entonces, lo que nosotros tenemos es que nada más tenemos que sustituir el tiempo. Entonces, si nosotros queremos calcular esta K, nosotros queremos calcular esta K de aquí y nos dan el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos dan? 60 segundos, ¿no? Entonces, si nos dan 60 segundos, nosotros tenemos 5K segundos entre 2.7 y esto ya es un simple despeje, ¿no? Esto nos da 60 segundos por 2.7, que da 5K segundos, y eso da, vamos a poner 60 segundos por 2.7 entre 5 segundos para tener nuestra K despejada. Y si hacemos estas operaciones, como tenemos segundos arriba y tenemos segundos abajo, estos se van. Y al final, ¿cuánto nos da? Si ustedes hacen esa operación, ¿cuánto les da? Es 12 por 2.7. ¿Cómo? Es bien, no traigo calculador. Ahí está, Ajá, 32.4. sí, muy bien, Isaac, 32.4. Entonces, 32.4K
¿Qué significa esto? Muy bien, Roberto. Sí, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este resultado? ¿Qué era la K? El tamaño, muy bien. ¿El tamaño de qué? Bien hecho. Les digo que son unos talentos. Es el número de píxeles que nosotros podemos poner como entrada máximo para que se ejecute en un minuto, con nuestros 10 núcleos, considerando que es 70% paralelizable. ¿Sí lo ven? ¿Sí todos? Si tienen dudas de cualquier cosa que hicimos ahorita, me regreso porque esto es muy importante. Si ustedes aprenden a hacer esto, porque ustedes ya lo saben hacer, o sea, lo acaban de hacer ahorita conmigo, lo acaban de hacer ya en su tarea, lo van a hacer o ya lo hicieron. Entonces, cuando ustedes aprendan a hacer esto, o cuando ustedes aprendan a aplicar esto, nadie les va a ganar en su trabajo. Literalmente, nadie va a ser mejor que ustedes porque al final esto entra en la parte de métricas de software y esto entra en la parte para comprar los servidores. Ustedes van a saber no solo desarrollar su programa, sino también las necesidades que, que tiene su programa para ejecutarse, cuántos núcleos necesita, cuánto, dependiendo del tiempo que les diga el cliente, y cuántos procesadores van a necesitar, cuántos servidores ya con esto van a necesitar, todo eso, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no es difícil. Nada más tienen que aplicar esto mismo que estamos haciendo acá cuando salgan a trabajar, ¿sí? Y este es muy, muy similar a su tarea, porque al final su tarea les dice, considera que un problema de manera secuencial se resuelve en un tiempo de 2 nanosegundos, en donde K es el tamaño de la entrada. Si el tamaño de la entrada es de K igual a 100, esta parte nada más es para explicar los nanosegundos, ¿no? Entonces, supongamos que este problema es 100% paralelizable. Este es más fácil. ¿Por qué? Porque el speedup de cuánto es. Tenemos el speedup de cuánto es si el número de hilos es 8 y es 100% paralelizable. De 8, sí, muy bien, Roberto, es de 8. Entonces, su speedup es de 8, lo único que necesitan hacer, si ya saben que su speedup es de 8, es hacer lo mismo que hicimos y sustituir el tiempo en 2K sobre 8. ¿Sí lo ven? 2K sí, 2K nanosegundos. ¿Sí lo ven? Entonces, ya con esto, les sale su ejercicio de la tarea, ¿va? Si, por ejemplo, tomáramos la K igual a 1 y después del cálculo lo multiplicamos por el 8, ¿está bien el método? Si toman, o sea, en esta parte de acá, ya que hiciste el speed up, en esta parte aquí, ¿o cómo? Al final, tomar el máximo de un hilo y después solo multiplicarlo del 8. Sí, al final lo único que necesitan despejar es, bueno, al final lo que necesitan encontrar es la K, ¿no? Entonces, de cualquier forma que despejen la K, va a estar bien. Pero sustituirla, igual y tendrían que hacer más cálculos, porque al final lo que necesitan es la K, porque la K, o sea, el problema les está diciendo cuál es el tamaño máximo de la entrada, ¿no? Entonces, de cualquier forma que sustituyan la K, si primero reemplazan la K y después lo multiplican por el speedup, eso está bien. Si están haciendo eso está bien. Sí. Entonces, ese era uno de los ejercicios de tarea y este es otro muy similar a otro de los ejercicios de su tarea.
Básicamente, les dice una compañía de animación digital está trabajando en la renderización de una película en 3D, ¿no? Han determinado que el 85% del proceso de renderizado se puede paralelizar, mientras que el 15% restante debe ejecutarse en un solo núcleo, debido a restricciones técnicas. El director de la compañía está dispuesto a invertir en la compra de un nuevo clúster de servidores sin importar el costo, con tal de reducir el tiempo de renderización a la mitad. ¿Cuántos núcleos deben tener los servidores que la compañía debe comprar para lograr reducir el tiempo de renderización a la mitad? ¿Qué tenemos que hacer acá? Básicamente lo que nos está preguntando, si se dan cuenta, son los núcleos, ¿no? Este es un poco más fácil que el anterior, porque no todo se basa en la fórmula del speedup. ¿Sí lo ven? Nos dan que el problema es cuánto paralelizable. Despejar para n tal que s es igual a 2. Sí, muy bien, Isaac. Así como dices. Como nosotros queremos que los servidores, bueno, que el programa se ejecute en la mitad de tiempo, significa que necesitamos una aceleración del doble. Entonces, para necesitar una aceleración del doble, podemos sustituir y despejar o despejar y sustituir. Así como dice Isaac, de forma tal que despejen n, no importa cómo despejen n, lo que necesitamos ahorita es despejar n, y si se dan cuenta, todo eso se basa en la fórmula, en esta formulita del speedup. Entonces, nosotros empecemos a sustituir paso por paso en la fórmula del speedup, ¿va? Tenemos que el speedup es 2 y tenemos que paralelizable es 1 menos 0.85 más 0.85 entre n. Pueden despejar la fórmula primero o pueden sustituir primero, como ustedes quieran, ¿no? Entonces al final esto les va a dar 0.15 más 0.85 sobre n, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer es esto. Vamos a multiplicar, vamos a despejar esto, vamos a pasar esto de este lado, multiplicando para poder empezar a despejar la n. Entonces vamos a tener 2 por ¿qué? Por 0.15 más 0.85 sobre n, ¿no? Y esto es igual a 1. Entonces, esto acá, si lo distribuimos, nos queda, si distribuimos el 2 sobre los términos, vamos a tener 0.3 más 1.7 sobre n, que es igual a 1. Entonces, nada más pasamos el 0.3 restando el otro lado. Al final esto ya nada son cuentas. Les da 0.7 y eso les da que n es 1.7 sobre 0.7, que les da ¿cuánto? ¿Cuánto les da? ¿Quién me dice cuánto da eso? 2.42, creo. Sí, muy bien, 2.43 o 2.42. Muy bien. Y eso les da que cuántos núcleos necesitan. ¿Cuántos núcleos dirían que necesitan si ya tienen 2.43 o 42? Al menos 3. Muy bien, Ángel. ¿Sí lo ven? ¿Todos hasta aquí? Muy bien. Entonces, básicamente, esto es lo que tienen que hacer
para su tarea. Ahorita vamos a ver el otro que es de su tarea. Tienen que hacerlo para su tarea, pero también para su trabajo. Pero hay algo muy importante de la ley de Amdahl que no siempre nos dicen. La ley de Amdahl es la mejor métrica teórica que tenemos para calcular la aceleración. Pero esto es teórico, porque al final, cuando ustedes estén en un ambiente de producción, la ley de Amdahl no siempre se cumple. Y esto es muy importante que se acuerden, porque si ustedes están pensando o ustedes les dejan algo para comprar el servidor o les dejan la tarea de ustedes comprar el servidor o quieren comprarse una computadora para ustedes con tantos núcleos y ustedes se basan solamente en la ley de Amdahl, eso también les puede generar fallas. ¿Por qué? La ley de Amdahl no es tan precisa en la práctica porque al final los servidores se calientan, ¿no? Entonces, cuando los servidores o los procesadores se están sobrecalentando, no funcionan igual. Si uno de sus procesadores se está sobrecalentando, va a tener al menos la mitad de eficiencia de lo que tiene. Si se dan cuenta, ¿quién de aquí ha entrado a un site de alguna empresa? ¿O quién ha visto un site? ¿No? Bueno, cuando entren a un site, se van a dar cuenta que tiene climatización. Todos los sites, todos los sites de todas las empresas, bueno, todos los sites profesionales de todas las empresas tienen climatización. Hay un dato que todos los servidores necesitan estar a menos de 30 grados centígrados siempre, 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 siempre. No importa si el de arriba se está sobrecalentando o el de abajo se está sobrecalentando, todos los servidores, cada uno de los procesadores, tiene que estar a menos de 30 grados centígrados para que funcione. Si no, eso baja al menos en la mitad su rendimiento y su eficiencia. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando entren a un site van a sentir frío porque necesitan climatizarlo a 20, 22 centígrados para asegurarse que todos los servidores, aunque unos estén sobrecalentados, no excedan los 30 grados centígrados. Pero esto pasa siempre. No hay un solo servidor hasta ahorita que no se sobrecaliente. Todos los servidores se sobrecalientan. Entonces, si ustedes aplican la ley de Amdahl, bueno, el speedup puro como está así en esa fórmula, y ustedes lo utilizan y dicen, oye, ya despejé N y ya sé cuántos procesadores necesito comprar, necesito 3. La eficiencia que van a tener no va a ser precisa porque al final los procesadores se calientan y los procesadores cuando se calientan funcionan a la mitad de su rendimiento. Y hay otra parte muy importante de que ya no depende de la ley de Amdahl ni de los servidores, de por qué la ley de Amdahl no funciona en la práctica. Si nosotros estamos en un ambiente distribuido, todas las empresas necesitan ambientes distribuidos. Por el manejo concurrente de la base de datos, siempre van a necesitar algoritmos distribuidos, siempre, siempre, siempre. Entonces, imagínense que ustedes están tratando de conectar, tienen estos servidores, ¿no? Y les llega una solicitud. Lo que ustedes hacen con estos servidores, todos estos servidores o procesadores o lo que ustedes quieran, están conectados entre sí con una topología que ustedes diseñaron o que ustedes les enseñaron, que ya estaba desde que se construyó el site. Entonces, ustedes tienen una topología de servidores. Cuando ustedes encuentran esta topología de servidores, ¿qué significa? Si a ustedes les llega una petición, imagínense que llego yo, imagínense que esta es una mini red de Amazon o de Spotify o de cualquier aplicación concurrente. Todas las aplicaciones ahorita son concurrentes. Entonces, si no, no estarían en producción. Entonces, llega esta aplicación y yo hago una solicitud a Amazon en general. Amazon, ¿qué hace con esta red distribuida? ¿Qué hace?
Cuando yo le mando una solicitud a Amazon, ¿qué pasa con la red distribuida? ¿Quién me contesta? O sea, ¿me contesta siempre el mismo servidor? Ajá, muy bien, Ángel. Va por ahí la idea. La manda el servidor correspondiente. Si se dan cuenta y si lo piensan, busca el más cercano. Muy bien, Roberto. Depende de cómo tengan su algoritmo. Si juntan los dos, es la idea o sea, es justamente la idea y la lógica que pasa under the hood. Busca, dependiendo de cómo esté su lógica de elección de su algoritmo distribuido. Y eso lo manda al servidor correspondiente. Al disponible más próximo puede ser, o dependiendo de la operación, al disponible más rápido o al disponible más seguro, dependiendo. ¿Sí? Entonces depende de cómo esté su algoritmo de distribución. ¿Sí lo ven? Entonces, si se dan cuenta y si se ponen a pensarlo, nunca les va a contestar el mismo servidor. Entonces, bueno, es muy difícil que les conteste el mismo servidor si tienen cosas tan grandes como Google o Amazon. Entonces, lo que ustedes tienen es entre el usuario y la red distribuida y el desarrollo, tienen un algoritmo, que es un algoritmo de elección distribuida. Si este algoritmo no está actualizado, si este algoritmo tiene alta complejidad computacional, si este algoritmo tiene errores, entonces le va a cargar más las solicitudes a uno solo. ¿Sí lo ven? Entonces, al cargarle más las solicitudes a uno solo, no se distribuye de forma pareja el trabajo a toda la red de los servidores que ustedes van a tener. Entonces, la ley de Amdahl, aun que ustedes calculen la ley de Amdahl y el speedup no les va a dar la aproximación que ustedes van a tener en la práctica si se sobrecarga o se sobrecalienta un servidor. ¿Y qué tan probable es que se sobrecargue o se sobrecaliente un servidor? ¿Qué tan probable creen que sea? ¿Qué tan probable creen que sea que se sobrecaliente o se sobrecargue un servidor? Probable. Bastante, sí. Muy bien, Ángel. Muy bien, Isaac. Es bastante probable que un servidor tenga más carga que otros servidores del diario. Exacto, Samuel. Entonces, eso es lo que pasa, ese es el problema que tenemos nosotros y ustedes como desarrolladores que piensan en concurrente cuando tenemos el speedup. El speedup es la mejor métrica que van a tener, no van a encontrar una métrica de software mejor para poder calcular ni la eficiencia, o sea, sirve para los dos, para eficiencia técnica, para eficiencia de su código y para eficiencia económica en cuanto a servidores y materia computacional. Entonces no hay una métrica mejor que esta. El problema es que en la práctica no siempre se va a cumplir y de hecho es muy difícil que se cumpla de forma precisa. Si ustedes van a ser investigadores, se van a terminar enamorando del speedup. Pero si ustedes se van a dedicar a ser desarrolladores de producción, entonces van a tener el speedup como base, pero tienen que saber y se tienen que acordar que el speedup no va a ser preciso cuando lo metan en un ambiente de producción. Siempre se va a sobrecargar más un servidor, siempre se va a sobrecalentar más un servidor, siempre va de alguna forma reducir o no ser de forma equivalente para todos la carga de trabajo y la forma de distribuir toda esa, todo el trabajo paralelizable. ¿Sí lo ven? Entonces no se les vaya a olvidar esto. Lo que pueda fallar va a fallar, sí. Pero es muy importante que se acuerden, en serio. Neta, no se les vaya a olvidar esto. Ustedes úsenlo como base, el speedup, pero nunca les va a dar el número exacto que van a tener en la práctica. ¿Les va a dar una aproximación? Sí. ¿Les va a dar una base muy buena? Sí, también.
pero no va a ser precisa. Si ustedes dicen, oye, sí o sí, esto va a funcionar bien con 3 núcleos en este caso, pues no, ¿no? Va a haber muchas complicaciones prácticas que van a hacer que en términos de hardware, ¿no? Y también, por ejemplo, de los algoritmos que utilicen. Entonces, no lo vayan a tomar como una regla, ¿va? Porque este es un error que a mí me pasó, que nos pasa a todos si no nos lo dicen. Entonces, no lo tomen como una regla, pero tómenlo como una base, ¿sí? Y el otro ejercicio de su tarea es muy similar al anterior. Nada más les dice, ya para terminar, se puede paralelizar el 80% de su cómputo y al dueño de la empresa no le importa invertir en tecnología. Entonces, ¿de cuántos cores necesitaría comprar su computadora para aumentar la velocidad de cómputo al triple? Nosotros necesitamos calcular los cores. Tenemos que de paralelizable cuánto es y de speedup cuánto es. ¿Cuánto es el speedup? Muy bien, Ángel, sí. 0.8 y 3. Entonces, esos son los datos, nada más tienen que sustituir en la fórmula y despejar n, sustituir y despejar o despejar y sustituir, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes se les haga mejor, para encontrar el número de cores, ¿va? Y ya con esto, creo que básicamente tendrían una buena base para hacer la tarea. Si no, igual cualquier cosa lo revisamos la siguiente semana. ¿Les parece o no les parece? ¿Sí? Muy bien. Va, pues cuídense mucho y nos vemos el jueves, ¿va? Gracias. Me avisan. Gracias. Gracias a ustedes.